¿Será que es bipolar o que soy bipolar? Es una de las preguntas fundamentales que se han hecho muchas de las personas que llegan a mi consultorio. Me llaman o me escriben porque ven cambios en el estado de ánimo de su pareja, de su familiar o incluso en ellos mismos. Fluctuaciones que ocurren de momentos en los cuales están muy bajoneados y en los cuales están muy activos. En este video vamos a aclarar todas las dudas que nos permitan entender cuáles son esas pistas que nos hacen sospechar que alguien pueda estar teniendo un trastorno afectivo bipolar y cuáles son esas trampas donde muchas veces etiquetamos al otro de tener un trastorno bipolar cuando puede estar ocurriendo algo totalmente diferente detrás de esos síntomas. Bienvenidos. Esta pregunta de ¿será que soy bipolar o será que tengo trastorno bipolar? Es muy recurrente en mi consulta. Y es muy común porque todos tenemos ánimo, es decir, energía o emociones. Y a lo largo de nuestra vida vemos que esas emociones pueden ir cambiando. No siempre estamos en un estado de eutimia, como nosotros lo llamamos, o en un estado de estabilidad. Nuestro estado de estabilidad normal es como una pequeña onda que puede tener variaciones, dependiendo del nivel de cansancio, de la motivación, de la fatiga, de las enfermedades que pueda estar presentando el cuerpo, como por ejemplo una persona después de una infección respiratoria viral o después de una vacuna de influenza. Nuestra energía y nuestra motivación puede cambiar por muchas razones. Pero hay algunas personas que empiezan a tener fluctuaciones muy bruscas o incluso tienen periodos de su vida en los cuales se demoran días o semanas estando muy apagados, con el estado de ánimo muy bajito, con un disfrute por las cosas placenteras comprometido, que lleva a que incluso afecte su funcionalidad en el día a día, como mamá, como panadero, como mecánico, como hermano, como el papá que tiene que ir a recoger su hija. Esas fluctuaciones en el estado de ánimo, muchas de las personas las etiquetan como bipolar. Es que ella es bipolar, es que él es bipolar, es que yo soy bipolar. Y creemos que esas fluctuaciones todas corresponden a ese término. Pero ojo, eso es una trampa. Ya les voy a explicar realmente qué sí es tener un trastorno bipolar y qué no es tener un trastorno bipolar. Y de esas cosas que no son trastorno bipolar, ¿cuáles son las más comunes que yo encuentro? Cuando yo digo, esta persona con estos cambios de estado de ánimo que está presentando, esto no es un trastorno bipolar, ¿qué es lo que yo encuentro más frecuente? Aquí te lo voy a explicar. Es muy importante entonces identificar que detrás de esa variación emocional es posible que no haya un trastorno afectivo bipolar, sino que estemos hablando de otro tipo de cosas. Es decir, no todas las personas que tienen cambios en su estado de ánimo significa que tienen un trastorno bipolar. 4 elementos o 4 tipos de personas veo comúnmente en mi consulta en los cuales se ha confundido el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. El primero son personas que han tenido depresiones y en los momentos que tienen alguna recuperación, inmediatamente su familia dice, ay, ya está en el otro lado, doctor, está haciendo muchas cosas, ya nos preocupa porque empezó a estudiar, ya nos preocupa, y es porque la persona se acostumbró durante mucho tiempo a estar en depresión o también a estar en lo que llamábamos antes como una distimia, que es un estado de ánimo bajito que a veces no alcanza en intensidad a ser tan fuerte como un episodio depresivo mayor, pero que lleva a que la persona esté bajita todo el tiempo, y en los momentos de recuperación son momentos de recuperación que los otros lo notan y la persona dice, ¿será que estoy enfermo y me estoy yendo para el otro lado? Entonces ahí tendríamos una persona con depresión que todavía no está en tratamiento. La segunda son personas que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad e impulsividad de toda la vida y les aparecen episodios depresivos. Y a lo largo del tiempo van teniendo episodios depresivos. Claro, cuando tienen recuperaciones, sus recuperaciones están marcadas por un poco más de impulsividad. Está marcada por lo que tienen de base, que es su trastorno por déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Muchos de ellos me llegan a la consulta con el diagnóstico de trastorno bipolar tomando litio, ácido valproico. Cuando yo me doy cuenta, es una persona con una depresión, con un trastorno depresivo que de base tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La tercera es un trastorno de personalidad. Es que muchas personas pueden tener una hipersensibilidad, una reactividad emocional,
de tal manera que estímulos muy pequeños llevan a que cualquier cosa, ¡boom!, inmediatamente suben, y cuando suben hasta el punto más alto, sus emociones se demoran mucho en bajar y es difícil para esa persona regular esas emociones, como puede pasar en el trastorno límite de personalidad, en el trastorno histriónico o en algunos trastornos de personalidad como narcisista o antisocial, que es lo que llamamos el grupo B o el clúster B. Estas personas pueden ser, ojo, a diferencia de los que tienen un trastorno bipolar, tener fluctuaciones muy rápidas a lo largo del día, tener fluctuaciones muy rápidas a lo largo de un fin de semana, pero la mayoría de ellas son disparadas o son desencadenadas por estímulos en la interacción social o por estímulos o pensamientos, es decir, no aparecen de la nada y ya está. Y muchas de esas fluctuaciones que tienen van a llevar a que el paciente tenga constantemente dificultades en las relaciones interpersonales. Uno de los retos grandes que tenemos en la consulta es cuando hay una comorbilidad, es decir, cuando tenemos trastorno bipolar y a la vez trastorno de personalidad. Hay veces tenemos el reto grande de tener trastorno afectivo bipolar, tener trastorno de personalidad y tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ahí es un reto gigante para el psiquiatra. Ahora, aparece una cuarta forma que me llega muy común en la consulta y específicamente en las mujeres, y es que los cambios hormonales que ellas puedan vivir a lo largo de un mes o a lo largo de un año pueden hacer que tengan fluctuaciones, y esas fluctuaciones pueden corresponder a un síndrome premenstrual o a un trastorno disfórico premenstrual. Y son cambios que la persona puede tener días antes de que le venga la menstruación, una semana o 5 días antes, en los cuales pueda estar más irritable, pueda tener más ansiedad, pueda tener fluctuaciones del estado de ánimo o la combinación de los mismos, que es lo que llamamos como disforia. Después, en un video completo, les voy a explicar síndrome y trastorno disfórico premenstrual. Entonces, detrás de toda persona con cambios del estado de ánimo, ojo, que no tenemos que pensar inmediatamente que esa persona tenga un trastorno bipolar. Vamos a partir primero de un concepto, y el concepto es que no nos vamos a definir a partir de una enfermedad. Decir o poner la etiqueta de que soy bipolar versus de que tengo un trastorno bipolar cambia totalmente la experiencia. Cuando las personas se definen a partir de la enfermedad, están tan fusionados con ella que muchas veces no pueden vivir porque su identidad va en función de la enfermedad. Cuando yo digo tengo un trastorno bipolar o soy bipolar, es como cuando yo digo soy diabético o tengo una diabetes. Tener la enfermedad nos facilita la posibilidad de yo modificarla, de hacer cambios, de seguir recomendaciones. Pero cuando yo soy la enfermedad, es posible que la enfermedad se apodere tanto de mí que efectivamente me asfixia. Y yo me empiezo a comportar según los patrones que han dicho de que esa enfermedad tendría que comportarse. Entonces, aquí vamos a ver esa diferencia entre cuando nosotros en el lenguaje decimos que somos una enfermedad o que tenemos una enfermedad. El trastorno afectivo bipolar, entonces, lo vamos a identificar porque la persona a lo largo del tiempo, no simplemente a lo largo de un día o a lo largo de una tarde, sino a lo largo del tiempo, semanas o meses, pueda tener momentos en los cuales, aparte de tener episodios depresivos, en los cuales está con ánimo triste, con disminución del disfrute por las cosas placenteras, donde ha perdido la motivación, la iniciativa para muchas cosas, donde incluso tiene pensamientos que son negativos, como por ejemplo desesperanza, culpa, ideación de muerte, baja autoestima o sentir que efectivamente sobra, que es lo que llamamos nosotros minusvalía, más un montón de otros comportamientos o de cambios en el sueño, en el apetito y en la sexualidad. Esa persona es posible que haya tenido episodios depresivos, pero quien tiene un trastorno bipolar, posiblemente si yo me pongo a indagar muy bien a lo largo del tiempo, también ha tenido episodios o momentos de su vida en los cuales durante varios días ese nivel de energía no ha estado tan bajito, sino que ha estado mucho más alto de lo esperado en la normalidad. Digo en la normalidad porque esa es una de las confusiones que más vemos normalmente en la consulta. Personas que se han acostumbrado a vivir en depresión, que cuando tienen unos días buenos y están motivados para ir al gimnasio, para hacer un paseo, la familia llega y dice, claro, ahí fue donde tuvo la hipomanía, ahí fue donde tuvo la manía. Y yo le digo, no.
se acostumbraron tanto a vivir en la depresión que ese estado al cual llegan es un estado normal, es un estado de mejoría. La hipomanía o la manía se refiere a aquella sensación o aquel periodo de tiempo en el cual las personas están experimentando un aumento energético. Así como la depresión es una desvitalización energética, la hipomanía y la manía es un exceso energético corporal. Hay una percepción subjetiva de que mi energía está mayor. Por lo tanto, yo empiezo a hacer muchas cosas, por lo tanto estoy más hipersexual, moviéndome mucho, hablando más rápido, con un montón de ideas. Puede que no duerma, pero no porque no pueda dormir, sino porque siento que no me canso. Entonces estoy cada vez más acelerado, haciendo cosas por la noche. Por ejemplo, un paciente que llamaba a la gente a las 2 de la mañana, escribía y publicaba un montón de cosas, empezó a escribir un libro. Y muchas de las personas, cuando están teniendo ese acelere o eso que llamaríamos la manía o la hipomanía, pueden llegar específicamente en la manía a también tener alteraciones en la forma como se conectan con la realidad. Pueden tener alucinaciones acústicas, visuales, ver o percibir cosas que no están en el ambiente o que otros no pueden ver. También pueden tener creencias que se salen de la realidad, que es lo que llamamos los delirios, donde puede haber delirios de grandiosidad, como creer que yo vengo a salvar el mundo, o delirios también de persecución, o delirios de que alguien me va a hacer daño o está difamando de mí, como serían los delirios de perjuicio. Entonces, muchas personas, si yo me pongo a mirar su historia a lo largo de la vida, pueden tener esos episodios de depresión. Y ahí las personas puede que no tengan un trastorno bipolar. Pero siempre yo como evaluador tengo que poder buscar, y ahí me ayuda mucho ustedes también como familiares, me ayuda mucho usted como pareja, a poder identificar a lo largo de los días si esta persona tiene esos periodos en los cuales tiene manías o hipomanías. Porque ¿saben qué? La mayoría de las personas no recuerdan esos episodios de manía o hipomanía como un momento de alteración patológica o enfermiza, porque ellos se sienten con mayor energía, porque ellos se sienten como una buena racha, como un buen momento, ese tiempo donde me pude desatrasar de todo lo que tenía atrasado. Por eso muchas personas incluso hasta recuerdan las manías o las hipomanías como pequeñas depresiones. Y realmente lo que nosotros, y esto es muy importante, nos sirve para poder escarbar en algún momento de tu vida has tenido hipomanías, es en algún momento de tu vida has tenido sensación de que estabas tan hiperactivo, que tenías tantas cosas por hacer, que incluso era diferente a como esperarías que fueras en la vida cotidiana. Las personas y los familiares pueden identificar mucho más la hiperactividad, el aumento de la energía, más que la contentura, más que la irritabilidad o más que ese aumento de la autoestima. Y miren que dije contentura e irritabilidad. Me faltaba explicarles que en los episodios de hipomanía o en los episodios de manía, la gente se pone mal geniada, pero también se puede poner con una contentura extrema o con una euforia. La hipomanía es un periodo cortito, mínimo de 4 días, donde hay esa elevación del estado de ánimo, la persona se le nota, los otros lo identifican, pero la funcionalidad en el día a día, la persona logra seguir, logra producir los panes en la panadería, los hace un poquito chuecos, un poquito mal, pero logra hacerlo, está más hipersexual, está tomando más licor, pero no altera tanto su funcionalidad, pero los otros son capaces de notarlo y pasa algo y es que dura mínimo 4 días. Algunos han planteado que incluso con 2 días de hipomanía puede ser suficiente, pero tenemos como criterio a nivel internacional entre todos los psiquiatras que con 4 días es suficiente. Ya la manía, esos síntomas son tan fuertes que alteran la funcionalidad del día a día, y al alterar la funcionalidad del día a día lleva a que la persona abandone su trabajo, no cumpla sus responsabilidades, y eso puede llevar a que el paciente sea hospitalizado o que los cambios sean tan evidentes que efectivamente son notados por todas las otras personas. Por eso una crisis de manía es mucho más grave que una crisis de hipomanía, aunque eso hay que tenerlo con mucho cuidado, porque puede que yo en una crisis de hipomanía venda mi casa cuando realmente en una crisis maníaca simplemente esté con mucha contentura, hablando mucho y no vaya al trabajo. Puede ser mucho más grave las consecuencias de vender mi casa en la hipomanía que estar con mucha contentura y faltar 2 días al trabajo. Aquí entonces estamos viendo que vamos a hablar de que alguien tiene un trastorno afectivo bipolar
cuando tengamos la evidencia de que ha tenido hipomanías o manías o que ha tenido también depresiones. Y digo también, ¿por qué? Porque no es necesario tener depresiones para tener un trastorno bipolar. Y ustedes me dicen, ay, pero ¿cómo así, Cristian? Ahora me la complicas y me la pones mucho más difícil. Pues sí, si una persona ha tenido una manía a lo largo de su vida, solo con una manía, ya decimos que tiene un trastorno bipolar tipo 1. Pero si una persona ha tenido depresión más hipomanía, decimos que tiene un trastorno bipolar tipo 2. No es que el 1 sea más grave que el 2 o que el 2 sea algo que está por debajo del 1. No, es que tienen unas presentaciones diferentes e incluso los tratamientos a veces pueden variar. Muchas personas que están en un diagnóstico de un trastorno bipolar tipo 2, es decir, que han tenido depresiones e hipomanías en su vida, si me hacen una manía a lo largo de su vida, la clasificación cambia y pasa de bipolar tipo 2 a bipolar tipo 1. Pero nunca el bipolar tipo 1 se me convierte en bipolar tipo 2. Ejemplo, una mujer que me ha hecho 3 manías en las cuales se pone muy hipersexual, irritable e intentó desnudarse en la plaza del pueblo. Ella ha tenido 3 manías, en ellas ha tenido 2 hospitalizaciones, ha tenido también 2 depresiones y en los últimos años me ha hecho hipomanías. Eso no significa que por tener un trastorno bipolar tipo 1 y haberme hecho hipomanías, yo la voy a pasar a tener un trastorno afectivo bipolar tipo 2. Espero que esto les sirva muchísimo, que puedan recomendar este video si les es útil para ustedes, para un familiar, o que si ustedes consideran que este material es valioso, denle like por acá, suscríbanse, pónganle a la campanita para que no se pierdan ninguna de las clases y bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, aclarando cuando uno realmente tiene un trastorno afectivo bipolar.